por actos de corrupción, sino incluso sobre funcionarios públicos. Y nuevamente la Contraloría General de la República ha puesto los ojos, la lupa, sobre la vicepresidenta de la República, ministra de Estado, además, Dina Boluarte, que ya tiene una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por haber firmado cuando ella era presidenta de este centro departamental de Apurímac. Así que el cuestionamiento acá tiene que ver con miembros de su familia en el Ministerio de Educación. ¿Qué está ocurriendo? Señor Fatkuri, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y a ver, le comento rapidito para tratar de hacer la síntesis, usted ya lo sabe, pero un informe de la Contraloría General de la República del 9 de septiembre advierte sobre presuntas irregularidades en las contrataciones en el Ministerio de Educación del hermano y la sobrina de la vicepresidenta Dina Boluarte. A ver, ¿la Contraloría está siendo ya muy pesada con Dina, no la suelta, o acá sí hay algo que debería pues preocuparnos? No, en absoluto. El informe de control comienza con una denuncia. Entonces, las denuncias que recibe la Contraloría tiene que tramitarlas. Entonces, inicia una auditoría, un examen de control para evaluar las denuncias relacionadas con el hermano de la vicepresidenta y la sobrina. Los hallazgos, las irregularidades que se encuentran están relacionadas con que las personas que fueron contratadas por el Departamento de Logística, por el responsable de conflictos magisteriales, las personas contratadas, tanto el hermano como los sobrinos, no reunían los requisitos establecidos en los términos de referencia. Es decir, si pedían cierta experiencia, no tenían la experiencia y aún así fueron contratados. ¿Okay? Y fueron contratados cuando ella ya era ministra de Estado, antes de que ella fuera ministra, después de que ella fuera ministra. En ningún caso fueron contratados. En el caso del hermano, que sí tiene una relación de segundo grado de consanguinidad, no laboró hasta junio del 2021. Junio del 2021. O sea, antes de que asumiera la presidencia del señor Esteban. Ahí no habría problema. Porque el problema está en la irregularidad, que es incompetente con la ley de contratación del Estado, y la otra es que no declaró el hermano en su declaración jurada que habían parientes suyos dentro del Ministerio de Educación, cuando sí sabía que, lo ha demostrado ahora el informe de auditoría, que tuve la oportunidad de leerlo ahora, demostró que sí han trabajado juntos, incluso tío y sobrina. Pero no hay una relación, o sea, hay una falta ahí que tiene que evaluar el órgano instructor. Entiendo que es una falta administrativa, que tiene que tener una sanción, pero en el caso que me preguntas, relacionado con la vicepresidenta, no hay una relación, digamos, de una falta de las que... Es decir, ella no es culpable de nada en este caso. Es un tema de su familia. La conclusión de la Contraloría no abarca ese tema. No es como el caso también de la Contraloría, donde dice, oye, al Congreso, por si acaso, la señora Dina Boluarte parece que estaría infringiendo la Constitución porque ha firmado como presidenta de este club departamental cuando es ministra de Estado. Es que ahí se configura el hecho que está trabajando en dos entidades al mismo tiempo. Reciba o no reciba, pueden haber tráfico de influencias, por eso la ley prohíbe este tipo de situaciones. Entonces... ¿Hay quien asidero esa acusación? Es decir, ya se presentó una acusación constitucional. Claro. O sea, si uno es así pulcro y exacto, oye, esta señora merece que la acusen constitucionalmente. Bueno, la ley prohíbe ese tipo de escenario. Por lo tanto, pasa a una evaluación fiscal, penal, o lo que fuera. Política, en este caso, y política de todas maneras, ¿no es cierto? Estamos en ese escenario y ya lo hemos escuchado al doctor Borea en su precisa conversación sobre la situación que atravesamos. Han habido 60 nuevos cambios ministeriales en casi un año. No, casi 70 ya. 60 he leído hoy día, 70, perdón. Sí, claro. 68, 70. 70. Ya, entonces no pretendamos cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo. En el tema de la corrupción hay un problema que si me permites, Omar, por favor, tiene que ver con el liderazgo. Si no hay compromiso de las autoridades para luchar contra la corrupción se convierte en un problema sistémico. ¿Qué significa sistémico? Que ya se convirtió en un problema transversal.
es un delito que tenemos que configurar como un delito que atenta contra los derechos humanos. La corrupción está demostrado que mata. Por lo tanto, la impunidad que navega alrededor de nosotros tiene que ver con la sanción. En los países que tienen poca corrupción, se han demostrado que las sanciones tienen una relación directa con el crecimiento o no. Entonces, también hay análisis que determinan que a mayor corrupción, menos desarrollo. A mayor transparencia, más desarrollo. Entonces, lo que corresponde ahora es analizar, si vemos la foto de los últimos 20 años, todos los presidentes y muchísimos gobernadores regionales de ahora y presidentes regionales antes de, están o presos o con sentencias penales, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar la forma de enfrentar el problema. No, es tremendo, claro. A ver, no digo que ahí haya empezado la corrupción, ni mucho menos, pero si uno ve desde el año 85 con el expresidente Alan García, que sabemos cómo acabó eso, los últimos presidentes, pues, ¿quién se salva? Valentín Paniagua. Y después paramos de contar. Es una cosa tremenda y usted lo dice con mayor claridad y exactitud. Gobernadores regionales, municipalidades, y ahí es interesante hablar como Contralor General de la República, ¿no? La Contraloría hace un esfuerzo, pero ¿qué posibilidad real hay de fiscalizar a cuántos? 1.800 y 3.000 pico. instituciones. 3.000 instituciones. ¿Qué capacidad hay? Imposible. O sea, físicamente es imposible que la Contraloría pueda estar en todo tiempo, en todos lados, ¿no es cierto? No puede estar al lado de cada chofer viendo que no comete infracciones de tránsito. Por lo tanto, la solución es que el control interno, el control sea ejercido por las autoridades. Entonces tiene que haber un cambio de chip, tiene que haber un cambio de forma de ver el control. El responsable del ambiente de control interno, que los técnicos conocen bien eso, del tema de cumplimiento, el tema de la lucha contra la corrupción, tiene que nacer en el ministro, en el presidente de la República. En la medida que la cabeza esté enferma o esté distorsionada o cometa delitos, es imposible que la corrupción disminuya, porque va a estar preocupado de solucionar sus problemas y cómo puede brindar soluciones a la ciudadanía si está metido en delitos de corrupción. A ver, y ese tema, ¿no? Como experto, lo que vemos hoy en día, yo insisto, hemos visto autoridades, presidentes incluso, involucrados en actos de corrupción, tremendos casos Lavallato, Alberto Fujimori, que está sentenciado a 25 años además. Pero hoy en día, en este gobierno, verlo de esta manera, es decir, un presidente en actividad en su primer año de gobierno, investigado, 6 carpetas fiscales por ser la cabeza de una organización criminal con muchas patas en diferentes ministerios. No recuerdo que haya sido así antes. No, en ningún momento. Esto es una situación inédita que estamos viviendo en el país. La diferencia es que anteriormente los casos de corrupción eran más elaborados. Veamos el tema del Lavajato, era corrupción estructurada. Había una oficina especial para eso. Esta corrupción, la que vemos en Anguía, la que vemos en la compra de Petroperú, el tema del puente Tarata 3, son casos que inmediatamente todos nos dimos cuenta que había corrupción. Es chapucera, no saben hacerla. O sea, literal, no, eran inexpertos que querían llenarse los bolsillos, y está demostrado por las diferencias de precios. En el tema del puente Tarata 3, la diferencia entre uno y otro eran centavos. Esa cosa no se da nunca. ¿Y sabes quiénes competían? Dos empresas vinculadas. Se ponen de acuerdo. O sea, eso es inmediatamente la Contraloría. Bueno, o poner a tu hija de cariño, a tu cuñada, hacer de lobista, promover obras, dejar que la graben, firmar. Es decir, yo ahí tengo una duda razonable. A ver. De que son tan inexpertos y desconocen tanto la administración pública que creían que era lo correcto. Que es normal. Que era normal. Y, obviamente ya sabemos, y lo ha declarado el mismo presidente de la República, que desconocía la administración pública, por lo tanto se ha dejado asesorar. En Zarratea, el gabinete en la sombra. Samir Villaverde. Los chiclayanos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, aparentemente ese grupo, que ya está denunciado en la Fiscalía,
por el Gabinete de la Sombra, que ahí hay el artículo 218 de la Constitución, dice claramente que los ministros son responsables por los delitos que cometa el presidente de la República. Por lo tanto, si hay una situación que la Fiscalía llega a concluir que sí cometió delito, arrastra a los ministros. A ver, ahí me parece interesante y me sirve para introducir el siguiente tema. ¿Cuánta responsabilidad? Yo sé que no estoy, bueno, ya está incluido en una investigación, pero el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que además tiene esto muy particular, y se lo quería preguntar, tiene a su hermano, él salió muy agresivo cuando le comentaron esto, favorecido por, entiendo que alquila sus almacenes al Cenares, y pese a que estaba impedido en contratar con el Estado por una serie de incumplimientos, y ha tenido contratos por, entiendo, 14, 15 millones de soles. ¿Puede suceder esto? Porque estamos hablando del hermano del presidente del Consejo de Ministros. Sí, para entrar en contexto, hay 4 líneas de acción en cuanto a el parentesco. Primero, padres e hijos, primer grado de consanguinidad. Padres e hijos de primer grado. Ya. Segundo grado, que está prohibido por ley, primero y segundo grado es abuelos, nietos y hermanos. Tercer grado no es delito. Tíos, sobrinos, bisabuelos. Ajá. Cuarto grado, primos hermanos. Entonces, la ley de contrataciones te prohíbe que un hermano contrate, que sea proveedor del Estado, mientras un funcionario de alto nivel, como el presidente del Consejo de Ministros, contrate con el Estado. Lo que desconozco es cuándo fueron firmados esos contratos. Ya, porque entiendo que los contratos fueron firmados con anterioridad a que él sea presidente del Consejo de Ministros. Él ya tenía su empresa, pues, y venía operando con el Estado. Pero el contrato se amplía a través de una adenda justamente cuando él ya era presidente del Consejo de Ministros, o al menos ministro de Justicia. ¿Eso es permitido? Yo creo que el organismo de contrataciones del Estado, el OCE, tiene la palabra para determinar si hubo delito o no hubo delito. Yo lo que creo es que habría que ver el contrato. ¿Y por qué una adenda? Si esa adenda, este es un tema legal. Sí. Y habría que, quería comentar un tema que el Estado está regulado por todos lados, ¿no es cierto? Sí. Los abogados y las leyes está sobre regulado el Estado. Pero revisando al tema, habría que ver ese contrato, por qué la adenda ocurre, si hay alguna razón de fuerza mayor, por ejemplo, que impidió que el contrato se realice, habría que analizarlo. Pero lo que sí, el fiscal, los jueces tienen que determinar si hubo un delito dependiendo de las características de ese contrato. Pero vuelvo a decir, si el hermano firmó un contrato durante la vigencia de la posición del primer ministro, eso no es legal. Eso está prohibido por ley. Pero como ya viene atrás, habría ahí esa figura que vienen los abogados y van a tener que revisarlo, ¿no? No es que usted y yo seamos unos envidiosos que no soportamos que el hermano del premier gane plata como acusó ese día. Es que lo que hemos visto es que día tras día no hay una noticia que ya no nos sorprende. Es lo peor de todo, que ya hemos dejado de sorprendernos de las irregularidades, de los casos de corrupción. Y lo que te estoy diciendo es porque leo los periódicos y cada día hay un tema diferente. Sí, claro. ¿No? O sea, ahora claro. apareció el asesor del ministro de Alvarado, que ha sido censurado como parte de este grupo de asesores. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, señor Fuad Curi. Muy entretenido e interesante el análisis sobre lo que viene ocurriendo. No trata de sonreír pues con tantos problemas que hay en el país. Es lo que queda realmente, si no viviríamos estresados. Fuad Curi, ex Contralor General de la República y presidente ejecutivo del Instituto Integridad y Gobernanza. Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero venimos con una mesa de análisis político de lo que viene sucediendo. Conversaremos con Iván García Meyer, periodista y analista político, y con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uñac. Venimos con eso.